el análisis del discurso, por supuesto, una lingüística pragmática, análisis conversacional, y el doctor, bueno, pues es autor de una gran cantidad de publicaciones, alrededor de 70 artículos, capítulos científicos, tanto en español como en otras lenguas. Como les decía, es un enorme placer y honor escucharlo, y como vamos un poco retrasaditos con el tiempo, pues directamente vamos a darle la palabra al doctor. La mecánica ya usted la conoce, el doctor tendrá aproximadamente una hora 10 para hacer su exposición, y vamos a dedicarle 20 minutos aproximadamente para el diálogo, preguntas, comentarios. Entonces, pues sin más preámbulos, le damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Pues es todo un gusto estar aquí con ustedes, este magnífico teatro. Así como que veo por la luz, parece que no se llenó totalmente, seguro no hubo reventa de boletos en la calle. Así que estamos los que estamos, pues un congreso inmenso, ¿no? Con 20.000 cosas paralelas, serían como 4 sesiones donde yo quería estar en este momento, pues ni modo, hay que estar aquí, pero con mucho gusto. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Yo voy a hacer con ustedes una suerte de recorrido por América Latina y voy a identificar los espacios donde existe más de una lengua, espacios de bilingüismo, de multilingüismo en América Latina, sus sistemas educativos y qué tiene que ver la cultura escrita con estos espacios. Una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos al comienzo del siglo XXI es la que está ahí: ¿cómo podremos convivir los más de 6.500 grupos etnolingüísticos en tan solo 200 estados nacionales en el mundo? ¿Cómo podemos convivir y ojalá convivir de manera pacífica? Simplemente sacando cuentas vemos que en el mundo casi no hay estados monolingües, aunque algunos gobiernos y la sociedad dominante en algunos estados pretenden que no, que aquí hablamos toda la misma lengua y no hay bronca, no hay minorías, y si hay minorías pues que estén bien escondiditas, que no se muevan. Pero la realidad es otra. La realidad es que casi la totalidad de los países del mundo, con 4, 5, 6 excepciones, son países multilingües. Y tenemos dos tipos de multilingüismo. Uno es el de las lenguas en sus territorios ancestrales, de grupos que estaban ahí antes de la colonización o antes de la conformación de los estados nacionales europeos. Así, en Papua Nueva Guinea se hablan más de 800 lenguas, y no solamente eso, esa isla tiene ella sola el 15% de la diversidad genética de las lenguas del mundo. Es decir, que son familias lingüísticas enormemente distantes. De ahí podemos preguntarnos, como educadores, como maestros de lectura y escritura, ¿qué lugar tienen estos grupos lingüísticos en sus países? ¿Cómo tratan a los kurdos en Turquía? ¿O cómo tratan a los purépechas de México? Y además tenemos una situación que podemos llamar lenguas que migran. Obviamente que no son las lenguas, son las personas con su mochila, pero que en su mochila traen su cultura, traen sus tradiciones y obviamente migran junto con sus lenguas. Así tenemos en el Gran Londres 350 lenguas que se hablan, más que en México, muchísimas lenguas que en México. Y así también es con las grandes ciudades en Estados Unidos y muchas de las grandes capitales europeas. Igual podemos preguntarnos cómo tratan a los turcos en Alemania, que es la minoría más significativa ahí, o cómo tratan el italiano en Argentina, que fue el grupo inmigrante más significativo en ese país, o cómo tratamos nosotros a los estadounidenses en México. Hay más de 500.000 de estadounidenses residentes en México, tienen su asociación, tienen sus ocupaciones, y de repente por ahí se escucha el inglés, ¿verdad?
Vamos a ver qué pasa con la globalización en relación con las lenguas, porque eso es un elemento fundamental. El concepto de globalización surgió con mucha fuerza hace algunas décadas. Nadie sabe exactamente de qué se trata, además cambian las cosas muy rápidamente, pero podríamos por lo menos retener 4 elementos. Uno, que es la imposición de un modelo económico neoliberal a todo tipo de estados, sean estados socialistas o sean estados del bienestar social, como lo fue alguna vez México, y todavía tenemos algunos buenos resabios, como son los países europeos desarrollados, estados de bienestar social, y un modelo pues que todos conocemos, o al menos conocemos sus efectos, que se desarrolla bajo el predominio del capital financiero y que obliga a todos los países a abrir sus fronteras al capital internacional y a vender sus servicios públicos. Estamos justamente a un brinco de retroceder en la historia de México al posiblemente privatizar, dice que no Pemex, pero las ganancias de Pemex, esas se van a privatizar si se aprueban las leyes que ahora se están discutiendo. Otro elemento fundamental para la comunicación de las lenguas es la mayor conectividad. Hoy a través de Internet podemos comunicarnos con cualquier rincón del mundo y eso tiene que ver con una revolución digital que tiene efectos sobre la cognición, sobre el conocimiento de las formas de aprendizaje, las lenguas, la lectura, la escritura, a una velocidad que a todos nosotros, y más a nosotros los investigadores, que en general andamos medio lentos, pues nos rebasa. Nos rebasa y no podemos correr tan rápido de cómo cambian las cosas. Tomemos, por ejemplo, el teléfono. El teléfono, que tiene poco más de 120 años de existencia, es el medio de comunicación a distancia por excelencia de la oralidad. El teléfono nos liberó de estar uno frente al otro cuando queremos hablar. ¿Y quién se hubiera imaginado, nada más 20 años atrás, que el nuevo teléfono, el celular, rápidamente se transforme en otro instrumento de lectura y escritura? Hoy día los chavos pues se mandan más mensajes por escrito de que se hablan. ¿Por qué? Pues sí, porque es más barato. Hay unas aplicaciones que permiten muchísimas actividades por teléfono, pero hasta el momento todo es por la vía escrita. Entonces los pesimistas de hace 20, 30 años, como mi amiga Milla Ferreiro y otras gentes que pensaban que con la televisión, la tecnología, la lectura y la escritura iban a desaparecer, pues hasta ahora nos hemos equivocado, porque en ningún momento de la historia se leía y se escribía tanto como hoy. Cualquier tiendita de abarrotes en la esquina tiene su computador. Cualquier familia hoy en día, casi cualquier familia tiene su computadora, y la computadora, si bien también sirve obviamente para actividades audiovisuales, básicamente depende de la lectoescritura. Tenemos también en las tendencias de globalización un debilitamiento de la mayor parte de los estados nacionales. Hace 40 años el gobierno mexicano tenía muchísimo más autonomía nacional e internacional de la que tiene hoy, y así muchos gobiernos. Pero también, como reacción, tenemos una creciente organización de pueblos, de minorías étnicas y de otros que buscan otra globalización, como la exigen cada vez más fuerza en los foros sociales mundiales y en todos los rincones del mundo, y que muestra la reafirmación de identidades étnicas, grupales y de otro tipo, de la exigencia de derechos, que también hace 40 o 50 años se pensaba que eso ya no existía. Bueno, en cuanto a las lenguas en el mundo, vemos dos grandes tendencias que se aceleran desde mediados del siglo XX y que persisten en la actualidad. Una es que existe el peligro de que entre el 70 y 90% de las lenguas desaparezcan en el transcurso de este siglo. Un siglo que es poco tiempo en la historia de la humanidad. O sea, a la vuelta de la esquina vamos a ver que la gran mayoría de las lenguas indígenas de México y muchas otras del mundo van a desaparecer. Y eso tiene que ver con la globalización, con la conectividad global y con la presión que ejerce la sociedad dominante sobre las minorías, sean pueblos indígenas, sean inmigrantes o sean otros grupos que hablan otras lenguas. Como correlato de esa tendencia, tenemos otra muy importante que la sentimos
todos los días, que es la globalización del inglés. El inglés es hoy la única lengua que técnicamente llamamos hipercentral. Hay otras lenguas que llamamos supercentrales, como el español, el francés, el chino, el alemán, quizás algunas otras más, pero la única lengua que está en el lugar número 1 es el inglés. El inglés es hoy la principal lengua de comunicación internacional y hay áreas donde justamente existe la posibilidad de que se transforme en monopolio de comunicación. Como ya lo es en la comunicación técnica internacional, la aviación y el inglés como única lengua, y en el campo de la ciencia y de la educación superior también tenemos procesos de extensión del inglés que son sumamente rápidas, que son muy positivas para la gente y muy preocupantes para otros. Voy a volver sobre este tema. Entonces tenemos esta situación de la desaparición de la mayoría de las lenguas, a no ser que cambien las tendencias, los sistemas políticos, etc. Y la generalización del inglés también, a no ser que cambien las cosas, que de repente China se levante más fuerte todavía de lo que está, y que no solamente supere a los Estados Unidos en potencial económico, sino también que su lengua de repente se vuelva lengua mundial. Eso nadie lo ve hasta ahora. Entonces, ¿qué queremos en el mundo? ¿Queremos un monolingüismo? Hablemos todo inglés, pues desde la primaria, ¿verdad? Queremos un bilingüismo hegemónico, que cada quien hable su propia lengua, el tzotzil, el purépecha, el inglés como lengua internacional. O queremos lo que llamamos un plurilingüismo, es decir, una visión positiva de enriquecimiento de la diversidad lingüística que nos enriquezca a todos. Si he hablado hace un momento que no hay casi países monolingües, entonces pues la convivencia pacífica con justicia social, pues tiene que darse de algún modo. Y una hipótesis quizás humanista, quizás muy optimista, es que podremos convivir mejor si nos entendemos mejor. Y eso implica que nos entendamos unos a los otros, que aprendamos la lengua, la cultura, las costumbres de los otros. Si cada quien se agarra a su monolingüismo, eso va a ser difícil. Entonces, un reto importante es de que superemos situaciones de monolingüismo y lleguemos a que cada vez más gente pueda hablar a lo menos varias lenguas y que las use no por obligación, no por la represión del Estado, como ocurre en muchos hispanos en Estados Unidos que quieren usar el inglés, o como ocurre con los pueblos indígenas en México, que se ven obligados a usar el español, sino que haya un acceso positivo, voluntario, de enriquecimiento, y que los mismos miembros de otros grupos que aprenden las lenguas nacionales también se apoderen de ellas, desarrollen sus propios espacios de poder junto con el aprendizaje de esas lenguas. Y eso sería una hipótesis humanista, dije, quizás optimista, de que si nos entendemos mejor, quizás podamos convivir de mejor manera. Vayámonos a América Latina. Uy, ahí salió el sur de Estados Unidos como América Latina, porque pues es América Latina, ¿no? 35 millones de hispanohablantes. Hay una buena reconquista, a lo menos lingüística, de algunos territorios perdidos por ahí. En América Latina podemos distinguir dos visiones bastante divergentes de lo que es América Latina en términos siempre de la comunicación y del lenguaje. Una visión bastante tradicional, representada por los hispanistas, en el caso de Hispanoamérica, y por los lusofonistas, los expertos en portugués, por el lado de Brasil, ven que es un continente envidiablemente homogéneo. En Europa, en la Unión Europea, se tienen que pelear de cómo se organizan con, en la actualidad, 25 lenguas oficiales. En América Latina no. El Mercosur, que como ustedes saben es la integración histórica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con los miembros de Venezuela, funciona en dos lenguas y funciona perfectamente bien, con el español y el portugués. Cada quien habla su lengua y comprende la otra, lo que llamamos un bilingüismo recíproco o un bilingüismo receptivo, ¿verdad?
Y en Europa es más difícil, en Asia es más difícil, en muchas partes del mundo. Entonces hay algo de cierto en esa afirmación que el continente latinoamericano está organizado por dos grandes lenguas europeas e internacionales y dos grandes comunidades lingüísticas, las que vemos aquí. Pero hay otra visión contestataria que dice: no, América Latina es mucho más que el español o el portugués. América Latina es también la existencia y la perseverancia de por lo menos 500 lenguas indígenas. Y también un número que no tenemos cuantificado de hablantes de otras lenguas, de lenguas de los inmigrantes que se siguen hablando. Sin embargo, yo me atrevo a afirmar de que la mayor parte de la población en América Latina es monolingüe. En México tenemos un 7-8% de hablantes de lenguas indígenas y un porcentaje bastante bajo de hablantes a un buen nivel de lenguas extranjeras. Hasta el momento en México enseñamos bastante mal las lenguas extranjeras en la educación pública, y eso también tiene que ver con razones históricas, con razones del nacionalismo mexicano, que justamente pensó que podía prescindir de otras lenguas. Tenemos una frontera de 13.000 kilómetros con Estados Unidos, pero la frontera pues no se habla inglés. En la frontera se habla español y de ambos lados, ¿verdad? Pero eso, digamos, la situación internacional puede cambiar rápidamente y tenemos que repensar nuestra política en cuanto a lenguas extranjeras. Ya hay un primer paso importante, pero que se ve con mucha sospecha entre los educadores y muchos investigadores, que es la introducción con la RIE del inglés a partir del tercer año de preescolar como una materia obligatoria. Ojalá funcione. Yo soy partidista del multilingüismo. Yo mismo tuve el privilegio de educarme desde mi nacimiento con dos lenguas, como descendiente de inmigrantes alemanes, sin que hemos hablado español y alemán, y eso me permitió abrirme al mundo, aprender otros idiomas más. Yo he sido en distintas etapas de mi vida profesor de 4 lenguas distintas, y cuando el multilingüismo se desarrolla de forma positiva, que tiene apoyo, que no es estigmatizado ni reprimido, funciona, y funciona muy bien. Entonces no le tengamos miedo al inglés, como parece que en el pasado hubo algo de eso, sino que desarrollemos pues, en diferentes lenguas, pero desde la posición de enriquecimiento y de empoderamiento, es decir, que el dominio de otras lenguas nos abra mayores espacios de poder y no nos subordine más a otros más poderosos que nosotros. Entonces, la mayor parte de la población en Latinoamérica es monolingüe. Y lo que es más importante, existe una ideología del monolingüismo que plantea de manera explícita o implícita la incompatibilidad social, de territorios sociales, de más de una lengua. Eso lo vamos a explicar un poco más, porque tiene que ver. ¿Sí se ve? ¿Sí? Aunque sea con anteojos de esos de teatro, de ópera. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que todo el mundo sabe, y lo repito porque sigue siendo vigente, que es la ideología de la construcción del Estado Nacional, que idealmente debe ser lo más homogéneo y monolingüe posible. Después de la independencia, después de que España había dejado de ser, ya tiempo atrás, un modelo para los grupos criollos, pues las miradas se tornaron hacia Europa, sobre todo hacia Francia. Francia, después de la Revolución Francesa, construye un Estado Nacional moderno, cuyo ideal es justamente la homogeneidad sociocultural y también la homogeneidad lingüística. Eso se ve claramente en las expresiones históricas de nuestras repúblicas. La identidad argentina es básicamente monolingüe. Argentina, con grupos de inmigración fuertísimos a partir de mediados del siglo XIX, consiguió una integración cultural y lingüística de los inmigrantes incluso más rápida que los Estados Unidos, justamente porque a partir de la segunda mitad del siglo XIX Argentina desarrolló un sistema educativo moderno basado en el español argentino, que era superior a muchos sistemas educativos europeos de la época. Lo mismo en la colonia en Brasil,
se fue borrando la imagen del indígena, la imagen de que existe el indígena. Hay estudios sumamente interesantes en el discurso de una gran colega y amiga en Brasil, Villalami, que muestra que desde los relatos de la colonia el indígena pasó a desaparecer paulatinamente en la idea de la construcción de la nacionalidad brasileña. Tampoco estaban los negros, 5 millones de esclavos, y ya lo que sí, no es poca cosa. Pero en esa construcción pues no existían ni los indígenas ni los negros como constituyente fundamental de esa sociedad y de esa identidad. Entonces, eso ha llevado ese ideal de construcción del Estado Nacional a una oposición de las mayorías, sobre todo de los grupos dominantes conservadores, a una oposición a cualquier tipo de bilingüismo territorial estable. En primer lugar, frente a las comunidades indígenas, de todo un proceso que empieza con el inicio de la colonia, lo vamos a descifrar un poco más adelante, de asimilar a los indígenas en lo cultural y en lo lingüístico y en disolver sus comunidades. Esa oposición existe tanto frente a los indígenas como a los inmigrantes. Bueno, aquí se filtró una diapositiva en portugués, pero bueno, practiquemos un poco el portugués. Creo que la agarré de una presentación en Brasil, creo que se lee perfectamente. Entonces tenemos una realidad multilingüe y una ideología monolingüe históricamente hablando. Ahora existen dos enclaves de bilingüismo, que son por un lado los pueblos indígenas y por otro lado las comunidades de los inmigrantes. Hay que decir que la inmigración europea del siglo XIX y del siglo XX ha sido mucho más masiva en el cono sur de Sudamérica que en la parte norte de Sudamérica, pero en México. En México hubo inmigración significativa, pero más en términos cualitativos que cuantitativos. México siempre ha sido ya un territorio muy densamente poblado, desde los aztecas y los mayas, entonces no hubo tanto espacio que llenar como en muchos de los enormes países de América del Sur. Y hasta la fecha, pues en nuestros países existe una cierta sospecha frente a aquellos ciudadanos nacidos en el país, ciudadanos de plenos derechos, pero que tienen una lengua materna distinta. En Sudamérica, en Brasil, aquí ya se le dice el alemán, el italiano, incluso a los descendientes de séptima generación de los inmigrantes. Y pues quién sabe si sea buen ciudadano, quién sabe en caso de guerra, en caso de conflicto, de qué lado está. Aquí durante la Segunda Guerra Mundial, en México, en Argentina, en Brasil, se internaron, se metieron en los campos, en los lugares específicos recluidos a los miembros de la comunidad alemana, italiana y japonesa que después justamente constituyeron los enemigos de la Segunda Guerra Mundial, y eso ocurrió aunque fueran personas nacidas en México, aunque fueran ciudadanos de los derechos mexicanos, violando la Constitución aquí en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, en un montón de países. A esas personas, por sospechar de ellos, se les recluyó y se les expropió, se les expropiaron sus bienes, sus escuelas, etc. Entonces, esta digamos, ideología, si bien se ha ido debilitando, sigue todavía bastante fuerte. Podemos entonces hacer una suerte de tipología de las lenguas existentes en América Latina en cuanto a la percepción que existe de ellas, de la percepción dominante, que ha sido siempre, no la única. Las lenguas nacionales son consideradas la espina dorsal del Estado-Nación. Es la lengua en que se comunica el Estado con sus ciudadanos, en la que se comunican los ciudadanos entre ellos mayoritariamente, y es realmente la parte central de la identidad nacional. Pero también es un instrumento de represión, como no, el español fue un instrumento de represión. Algún día, hace unos cuantos añitos, el rey de España echó un discurso en un foro internacional diciendo que el español nunca se impuso en América Latina, que eso no hacía, que fueron los propios indígenas que quisieron aprender español, que estaban con mucha voluntad de aprender español, y nunca hubo represión en términos españoles. Y se haga un escándalo tremendo de protestas. Entonces el rey de España, no, pero eso, digamos,
no, eso nada más, lo digo aquí de España, entonces levantar los catalanes y los vascos también en armas. ¿Cómo está eso? ¿No? A nosotros nos reprimieron. ¿No? Es totalmente falso que aquí no queríamos aprender todos el español, así no fue. Bueno, las lenguas indígenas y también las lenguas de los inmigrantes, pues estamos en un debate: ¿son un estorbo para la construcción de nación o son un factor de enriquecimiento? En Estados Unidos, por ejemplo, hay una enorme cantidad de comunidades inmigrantes, pero el 65% del conocimiento de lenguas extranjeras en Estados Unidos son lenguas, es el conocimiento de lenguas de herencia, es decir, que trajeron los inmigrantes, no conocimiento aprendido que sea nuevo, ¿verdad? Entonces, en los inmigrantes tenemos un enorme acervo de conocimiento de otras lenguas que no siempre aprovechamos bien. Vamos a hablar de esas escuelas todavía. No se aprovecha como podría aprovecharse como una contribución que nos enriquece, más que una cuestión sospechosa. ¿De qué lado está? ¿Verdad? Y las lenguas extranjeras son bienvenidas. Bueno, en palabras, en los hechos, pues ni tanto. Aunque hay que decir que ha mejorado las cosas y hay países en Latinoamérica donde sí se enseñan mejor las lenguas extranjeras que hasta ahora aquí en México. Pero las lenguas extranjeras son bienvenidas, sobre todo para el comercio, sobre todo las lenguas extranjeras de alto nivel, siempre y cuando no pongan en riesgo la unidad nacional, siempre y cuando no nos dividan. Y entonces tenemos un conflicto entre en la percepción de algunas lenguas, como el inglés, como el alemán, como el francés quizás, que son tanto lenguas de comunidades locales, sobre todo en Sudamérica, pero también son lenguas extranjeras, ¿no? O sea, hay una contradicción. Como lengua extranjera, perfecto. Está aquí el Instituto Goethe, está la Alianza Francesa, está el British Council, ¿no? Qué bueno que actúe en el país. Pero las comunidades aquí que sigan hablando sobre híjoles, ¿no? ¿Quién sabe? Si no son caballos de Troya del imperialismo. Entonces podemos conceptualizar desde el inicio de la colonia hasta nuestros días tres orientaciones ideológicas en la construcción de la identidad nacional en relación con las lenguas y las culturas. Y hemos visto en el transcurso del tiempo que las orientaciones ideológicas, las orientaciones lingüísticas, las actitudes frente a las lenguas son de fundamental importancia para el funcionamiento incluso de la educación. Y eso va más allá de las lenguas. Una comunidad que tiene una visión muy positiva, de mucho prestigio hacia la lectura y la escritura, pues es muy posible que en la escuela funcione mejor la lectoescritura que en otros países donde eso no es tan importante. Vemos, por ejemplo, que en las comunidades judías en el mundo hay un éxito escolar impresionante. En México hay más de 50 instituciones de educación judías, algunas son trilingües, con español, hebreo e inglés, y funcionan muy bien porque la tradición religiosa de la comunidad judía, las escrituras, la letra, pues tiene un valor excepcionalmente alto. También en la tradición cristiana, me parece que aún con más fuerza en la tradición religiosa, académica, de erudición de la comunidad judía. Bueno, esas orientaciones las podemos dividir en tres. Hay orientaciones monolingües, o hacen monolingüismo y monoculturalismo. Ahí se niega la diversidad. Estas expresiones estuvieron al comienzo, pero sobre todo a la mitad de la colonia, cuando por órdenes del rey de España se trataron de reducir todos los espacios de las lenguas indígenas, y fue todavía más fuerte con la independencia. El gran retroceso de las lenguas indígenas en México y en otros países latinoamericanos no se dio tanto a la colonia, porque de algún modo hubo una cierta protección de las comunidades indígenas por parte de la Iglesia y por parte de las encomiendas, sino por la República. Ahí es donde empezó la verdadera represión y dispersión de las comunidades indígenas. El siglo XIX es el siglo en el que México cambia de ser un país predominantemente de hablantes de lenguas indígenas hacia un país
donde la lengua predominante es el español. El primer censo de finales de los años 90, del siglo XIX, habla de más de un 60% de hablantes de español, con todas las dudas que podamos tener, los censos de ese momento, pues es un hecho real. Y en Sudamérica la cuestión fue más fuerte todavía. Ahí hubo un exterminio de los indígenas mucho más brutal, quizás que en México, sobre todo con las repúblicas. En Argentina se decía: aquí no hay indios, y si encontramos uno, pues lo matamos. Así se organizaron expediciones militares, la expedición del desierto en el siglo XIX, justamente para diezmar a los indígenas militarmente. Y revisando un poco los debates que hubo en el Parlamento argentino, lo tomo como un caso porque es sintomático del país más desarrollado históricamente de América Latina. En América Latina ya había metro casi al mismo tiempo que París y Londres, cuando aquí todavía íbamos a desarrollar el caballo, ¿no? Entonces hay que ver que es un país que se ha modernizado mucho antes que otros en una línea europea, y que justamente, como relato de esa política, reprimió muy fuertemente a su población indígena. Y recuerdo haber estudiado debates en el Parlamento argentino alrededor de 1870, 80, cuando se establece la nueva y muy moderna ley de educación, donde se hablaba de los inmigrantes, cuál iba a ser la política con los inmigrantes. Y se decía que todos son bienvenidos, que hablen sus lenguas, pero el sistema oficial va a ser monolingüe en España. Y que había hipótesis de su integración, y decir que hasta un turco puede ser un buen argentino, pero un indio jamás. Los indios no tienen capacidad de asimilación universal. Eso fue la ideología del monolingüismo y del monoculturalismo. En México nunca fue tan fuerte, porque aquí teníamos la situación histórica de sociedades indígenas altamente desarrolladas, complejas, una densidad poblacional. Entonces esa posición de negar siquiera la existencia de la población indígena, pues no la hubo aquí con mucha fuerza, aunque sí a nivel ideológico el deseo de que eso se acabe. De ahí podemos distinguir una orientación ideológica del multilingüismo y multiculturalismo. ¿Qué significa esto? Es un poco más complicado, sobre todo si después lo comparamos con la tercera orientación. Ahí hay que decir que en inglés, por ejemplo, no se distinguen distintos tipos de multiculturalismo. Los debates antropológicos, filosóficos, de ciencias políticas, el que implica, por ejemplo, un autor muy importante en el debate del multiculturalismo, pues tienen un solo concepto de multiculturalismo. En español, en las otras lenguas romanas, estamos diferenciando cada vez más distintas orientaciones. Entonces, para mí, el multiculturalismo y el multilingüismo sería una posición que reconoce una situación de facto. Sí, aquí hay indígenas, hablan primero, pues sí, ni modo. Sin embargo, y eso es lo importante, esa diversidad es vista como algo negativo, es visto como un problema, el problema indígena, el problema de tantas lenguas indígenas. Si revisamos la documentación del Estado mexicano, por ejemplo, la documentación desde que existe el INI, Instituto Nacional Indigenista, que ahora es CDI, vemos que hay un vocabulario, hay que ayudar a los indígenas, pero el problema indígena, el problema de tantos y tan diversos. Es decir, que hay toda una construcción discursiva ideológica de que esa diversidad es percibida como algo negativo. Yo diría que hasta la fecha, hoy en México, en la mayor parte de los países del mundo probablemente, hay una orientación multicultural, multilingüe, de reconocer la diversidad como un hecho, de reconocer derechos humanos fundamentales, derechos educativos, derechos lingüísticos, pero sin embargo decir, ay, ojalá esto lo resolvamos, ¿no? Porque el problema, si definimos algo como un problema, está para resolverlo, ¿no? Y la solución sería la asimilación, ¿verdad? Y surge una nueva orientación ideológica que es muy importante, que llamamos plurilingüismo y pluriculturalidad, que es justamente una visión que, frente al mismo hecho empírico de la existencia de la diversidad lingüística y cultural, tiene otra actitud, otra orientación. Percibe la diversidad como un hecho positivo,
un hecho enriquecedor en la sociedad en su conjunto. Tenemos muchas culturas indígenas, pues qué padre, de todas podemos aprender algo. Hay muchas lenguas indígenas, pues qué bueno. Cada lengua indígena formula, codifica la visión del mundo de un modo parcialmente distinto, ¿verdad? En las lenguas indígenas y sus tradiciones hay conocimientos milenarios de agricultura sustentable, de 4.000 variedades de maíz que ahora Monsanto, nuestros amigos, quieren acabar, ¿verdad? Y entonces hay una preocupación creciente que la diversidad ecológica biológica, la cual hoy en día hay conciencia, aunque no consecuencia, de su necesidad para la sobrevivencia del globo, tanto de la raza humana como de las otras razas de animales y las variedades botánicas, ¿verdad? Que es importante mantener la diversidad. Está creciendo también una idea de la ecología lingüística, que significa que la diversidad lingüística es un elemento constitutivo de nuestro ser humano. Que en el momento que eso se pierde, eso tendrá consecuencias que no podemos prever todavía, pero que seguramente tendrá efectos sobre nuestra diversidad de pensamiento, de visiones del mundo y de esos elementos que son los motores del desarrollo de la historia y el desarrollo de las sociedades. Entonces, esa visión o esa orientación pues, es una que ve un gran recurso en la diversidad cultural y lingüística. Si México pudo resistir durante un buen rato frente al imperio de los Estados Unidos, frente al poderío tan desigual en términos económicos, sociales y militares, fue por su riqueza cultural diversa, no fue solamente por la herencia española. Hablando con cuates argentinos, yo mismo soy chileno, así aunque en medio ya hablo mexicano, pero aprendí a pronunciar las S finales. Estoy compitiendo con AMLO y también a ver quién lo aprende antes. Hablando con compañeros, si nosotros fuésemos el país fronterizo con Estados Unidos, ya seríamos una república, un estado más de los Estados Unidos, ya habríamos ido por poner las banderas del otro lado, quién sabe, lo dicen medio en broma, pero quién sabe. O sea, la resistencia histórica de México es básicamente cultural y también lingüística, porque México es más que el español. Es también la existencia y confluencia de muchas lenguas indígenas que incluso en la migración allá en Estados Unidos se reproducen con bastante vigor en algunos casos. Hay comunidades zapotecas en Los Ángeles que funcionan en la galería en zapoteco en inglés y en español, quién sabe, no es tan importante, pero funcionan muy bien. Bien, entonces podemos ir platicando, pero al rato me van a quitar aquí el micrófono. Tenemos dos sistemas de educación bilingüe o multilingüe o plurilingüe, es decir, con orientación enriquecedora en América Latina, y hay un tercer sistema que está emergiendo en Chile y Colombia primero, ahora en México, que es la introducción del inglés en la escuela primaria. Si esto llevará en algún momento a que podamos llamar esa educación bilingüe, pues vamos a ver. En muchos países europeos, por ejemplo, desde hace siglos se enseñan dos lenguas extranjeras y muy bien. Sin embargo, ahí la gente no considera que son un sistema de educación bilingüe porque, bueno, no hay un uso territorial de las otras lenguas, ¿no? Eso también vemos, pero hay una tendencia, como ya casi todo se llama bilingüe hoy, cuando habla tres lenguas, tres palabras en inglés, ¿no? Cualquier kinder patito de la esquina que se llama kinder bilingüe, la maestra hace tres palabras en inglés, y cuando se le acaba y empieza de nuevo a enseñar esas tres palabras. No sé si es bilingüismo, tengo mis dudas, pero pues así le dicen. Entonces vamos a ver qué pasa con ese sistema hasta un poco de... Ahora, hay dos dimensiones fundamentales para conseguir la educación multi o plurilingüe en América Latina. Y eso vale en primer lugar para la educación indígena, pero no solamente para ella, también la educación de aquellas escuelas de las que voy a hablar en un momento, que son de otro origen.
Una dimensión es la macro, la sociopolítica y cultural, ¿no? Tenemos que preguntarnos si es posible transformar nuestros estados nacionales con la ideología monolítica en estados nacionales con una orientación pluralista de la diversidad, con una orientación ideológica plurilingüe y pluricultural. Tendría que transformar la sociedad en su conjunto. Y si hay un elemento muy positivo que se introdujo ya desde el sexenio de Fox en la educación pública en México, con la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe como una nueva instancia de la SED, fue que se dijo el currículum tiene que ser intercultural para todos, no nada más para la educación indígena. Si nosotros no transformamos a la sociedad mayoritaria para que cambie la actitud desde chiquitos, desde niños, desde la escuela, desde la familia, a tener otra idea de los indígenas y otra idea de la diversidad cultural, pues no vamos a poder llegar a nada. No, la carga no debe estar nada más sobre los indígenas. Nosotros mismos, la sociedad mayoritaria, la sociedad dominante, tenemos que cambiar de actitud, y eso qué mejor que empezar en la escuela, de modo que la interculturalidad, la misión de tránsito entre las culturas, sea un elemento transversal de todo el currículum de lo que es. ¿Cómo podemos alcanzar altos niveles de rendimiento de los contenidos curriculares y al mismo tiempo el desarrollo de las lenguas? En el caso de la educación indígena, ¿cómo podemos desarrollar en las escuelas vigorosamente las lenguas indígenas, las lenguas culturales, y al mismo tiempo mejorar la enseñanza del español como lengua nacional? Porque en este momento la educación indígena no funciona. Y una cosa, cuidado, está la castellanización, pero si los niños aprenden español no es por la escuela, es a pesar de la escuela, aunque nos pueda mucho, pero así es. Y si algunos mexicanos han aprendido inglés, pues no ha sido por sus. La colonia, lo que sigue, no solamente reprimieron a los indígenas en lo físico, social y cultural, sino también su sistema de salud. Incluso las epistemologías indígenas han sido subordinadas, fragmentadas, y que hoy en día hay que reconstruir, que tiene que ser un elemento muy importante para la educación. Bueno, el público de eso no se habla, obviamente, pero hay que reconocer que son escuelas, no tengo tiempo de hablar de todo eso, que resuelven muy bien una serie de problemas pedagógicos y de enseñanza y de aprendizaje. Yo, aunque me duela, en mis alumnos muy proletarios de la UAM Iztapalapa, donde trabajo, pues, unas regiones más populares del DF, cuando me entregan sus trabajos al final del semestre, los alumnos de licenciatura, pues yo puedo distinguir casi sin equivocarme quién viene de una escuela pública y quién viene de una escuela particular. Su dominio de la lectura y escritura, pues, es muy distinto. Y entonces, en vez de hablar mal de las escuelas privadas, o tenerles envidia, nosotros queremos aprender cómo les funciona, qué podemos aprender de ellos y también de las escuelas internacionales para ir resolviendo mejor nuestra educación en las escuelas públicas. Y entonces, en la cuarta etapa, estas escuelas se transforman, lo que llamó mi colega argentina, Cristina Banff, en inglés, Global Language Schools. ¿Lo dije bonito? ¿Sí o no? Muchas gracias. Escuelas de lenguas globales. El colegio americano, el colegio alemán, Marcelo que mencionó, tienen contacto con sus países, hacen intercambios y son capaces de colocar a sus alumnos en las mejores universidades nacionales e internacionales, y se han transformado en escuelas que compiten con las mejores del mundo. Cuando mi hijo fue un año a estudiar en un buen colegio en Alemania, en un intercambio, pues se dio cuenta que el colegio alemán de México pues, estaba mejor en y le tocó allá. Y entonces, bueno, el alumnado está compuesto de familias de élite, y los programas, eso es importante, son programas plurilingües, con una orientación positiva al bilingüismo. A ningún hijo de papá en el DF o el Colegio Alemán de Puebla, que también hay un colegio alemán muy exitoso aquí en Puebla, se le ocurre que si su hijo al colegio alemán está amenazado en español, sería de risa.
Entonces no hay un temor, una actitud psicológica de amenaza de mi propia lengua, como sí existe con toda razón en la educación indígena y en la educación que sufren los compatriotas mexicanos en Estados Unidos. Sufren porque la mayoría de los programas son English only, solo en inglés, un poquito bilingües. Ahí sí, las culturas, las lenguas están amenazadas, pero aquí no. Entonces eso da mucho mejores resultados. Tienen programas de bilingüismo aditivo. Nosotros hablamos de bilingüismo aditivo cuando a la lengua que hablan los niños se añade una lengua más, 2 lenguas más, 3 lenguas más, sin afectar negativamente a su lengua materna. Y a ver, hablamos de enseñanza bilingüe sustractiva, como la casinización, cuando la enseñanza de la otra lengua afecta negativamente a la lengua materna, se estanca, no es reconocida, no es usada como elemento pedagógico y académico. Y bueno, en muchas escuelas ya hay una educación trilingüe con pues, el español, el alemán, italiano, japonés, etc., y el inglés también. Bueno, vamos a ir entonces un poco más rápido. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre estas escuelas? Entre los dos sistemas, la escuela privada, ideal privada, y la escuela y el colegio público. Hay semejanzas estructurales, pues son escuelas bilingües y enseñan parte del currículum en una o en otra lengua y se usan 2 o incluso más lenguas. Y hay también contacto y conflicto entre las culturas. No pensemos que en el colegio americano o venezolano no hay conflicto cultural. Los mismos niños mexicanos muchas veces llegan a su casa denigrando a su propia cultura. Dicen, no, pues el francés es superior y todo lo que es el francés está por arriba de lo que hacemos en México. Entonces, sin que eso sea necesariamente el propósito de los maestros de ese colegio, indirectamente se transmite una ideología de la superioridad de las sociedades de las cuales provienen este tipo de escuelas. Yo sé, me consta, que en muchos colegios en el DF, porque yo trabajo con algunos de ellos, los maestros tratan de contrarrestar esa tendencia. Pero bueno, las ideologías tienen una base material que luego se impone más allá de la voluntad de los maestros. Las diferencias, bueno, es la diferencia social y cultural, económica y política. La colegiatura en cualquier escuela privada de élite cuesta no sé cuántos salarios mínimos. Entonces hay una diferencia de fondo, no nada más con las escuelas bilingües, también otras escuelas son carísimas, ¿verdad? Ahí el estacionamiento de los alumnos por mes cuesta 5 veces lo que cuesta la cuota simbólica que pagan nuestros alumnos en la UAM, o en la UNAM pagan menos todavía. El estacionamiento cuesta mucho más que los alumnos del ITAM, me consta, o de la Ibero, o del Politécnico, que todo un año de educación afortunadamente aplica en lo real en las instituciones públicas. Y somos los países más desiguales del mundo. De 7 países más desiguales del mundo, 7 están en América Latina. ¿Qué pasa con la cultura escrita? Ya lo dije con el ejemplo de las redacciones. Quizás no hay forma más brutal de distinción entre escuelas públicas y privadas que en la lectoescritura. Porque ahí hay una serie de elementos económicos o sociales que distinguen a los alumnos. Aquí en Estados Unidos es lo mismo. Y la tijera se abre en vez de cerrarse. La tijera de actividades educativas en Estados Unidos en los últimos 30 años se abrió de manera enormemente preocupante. Y en México, y en el otro. Entonces, la educación pública, que tenía la función histórica de cerrar la brecha y darle un acceso más o menos igual a miembros de distintas clases sociales, pues no está funcionando. Y entonces hay que repensar también el modelo económico y no caer en esa ilusión de la OCDE, de los gobiernos que desvinculan el desarrollo del modelo económico de la educación. Nos dicen, bueno, la economía, pues sin modo, el mercado manda, ¿no? La mano invisible del mercado. Pero en la educación, vamos a hacer una educación moderna con acceso de todos a la educación. Y eso avanzó. El acceso a la educación avanzó por los distintos estratos sociales en México y en muchos países. Sin embargo, en la escuela se reproducen las desigualdades ampliamente.
Entonces no hay que caer en la educación, que se puede, en la ilusión de que podemos empobrecer a la población de manera cada vez más brutal y pensar que los niños estudien mejor en la escuela. Esa ilusión como que ya basta, llega, como dicen en portugués, ya no se va. Y hay otro tercer elemento que no voy a tener el tiempo porque ya voy a cerrar en unos 3-4 minutos para abrir la discusión. Hay un tercer sector sumamente interesante que se vuelve multilingüe, que son las universidades. Por un lado, existen cada vez más universidades interculturales que fueron creadas fundamentalmente para la población indígena, de una forma exclusiva. Ahí todavía, con las 10 que se fundaron en 6 años anteriores, tenemos un gran problema porque casi no se usan las lenguas indígenas como lenguas de instrucción. Es una tarea muy difícil, hay que desarrollar esas lenguas. Se puede, lo hemos hecho con el examen de primaria. En cualquier lengua del mundo se puede enseñar física cuántica, también no lengua indígena. El chiste es elaborar esa lengua, desarrollarla, ampliarla para que se pueda, ¿no? Pero ahí tenemos un problema serio. Y el otro elemento es la internacionalización de las universidades, que justamente lleva a una cada vez mayor presencia de otras lenguas, sobre todo el inglés, en las universidades. Ya es un requisito fundamental para todos los alumnos de matemáticas. Yo creo que hay que volverlo desde una perspectiva de empoderamiento, no de que nos gane el imperialismo con hablar inglés. No, nosotros tenemos que hablar bien inglés para entender los imperialismos, si es que existen. Algunos dicen que no existen, pero bueno, esa es la estrategia. Tenemos que hablar más idiomas para ser más poderosos y poder defenderlos mejor y avanzar más, ¿verdad? Entonces hay programas de posgrado, incluso ya en México, la UNAM, en otros lados, en física, en química, que se parte en inglés para atraer alumnos de muchas partes del mundo. Bueno, eso ya lo había dicho, que tenemos que preguntarnos si es posible desarrollar un alto nivel de competencias, un alto nivel de éxito escolar en 2 o más lenguas. Y es perfectamente posible porque en el caso de las lenguas indígenas, pero eso vale también para otras lenguas, hay 2 razones para enseñar en lengua indígena. Una es la identidad, eso ya lo hemos discutido, pero la otra es que la investigación científica ha demostrado, y nosotros lo hemos demostrado con datos duros en Michoacán, en Hidalgo, en otro lugar, que mientras mejor los niños desarrollen las habilidades cognitivamente exigentes y descontextualizadas, que son la lectura y escritura, las matemáticas y todo aquello que llaman los discursos de un nivel superior, higher order discourses, aquí en la conferencia se ha hablado de esto, ¿no? Mientras mejor desarrollen eso en su propia lengua, mejor pueden transferir esas habilidades a la secundaria. Un niño que redacta bien en lengua indígena va a redactar mejor en español, eso lo hemos comprobado. Un niño, un joven, un estudiante que redacta bien en español va a redactar mejor en inglés, si aprende la lengua adecuadamente, que alguien que pues, no domina bien la redacción en español. Eso lo vemos en las unidades pedagógicas, en otras donde a los alumnos indígenas cuesta muchísimo aprender inglés. El inglés, en cuanto a lo estructural, es una lengua primitiva en comparación a cualquier lengua indígena. Entonces, ¿por qué tiene tantas dificultades? Porque es un inglés académico y el desarrollo académico de esos alumnos universitarios indígenas pues ha sido deficiente. Ha sido reprimiendo su propia lengua y tampoco dándoles todo el desarrollo en español. Entonces van a tener, en muchos casos, también problemas con el inglés académico porque la base no es la buena. Bueno, voy a saltarme todas estas explicaciones, lo dejamos para otra conferencia. Termino diciendo que el reto más importante que tenemos enfrente hoy en día en Latinoamérica, pero no más en Latinoamérica, es cómo transitamos de una sociedad multicultural y multilingüe en el sentido como lo expliqué, reconociendo la diferencia, pero viéndolo como un problema, como algo negativo, cómo transitamos de esa sociedad a una sociedad plurilingüe y pluricultural, que reconozca la diversidad como un enriquecimiento. Tenemos muchas experiencias buenas,
Podemos aprender mucho en las escuelas bilingües llamadas de élite, ¿no? Podemos acercarnos a ellas y ver cómo funcionan. Y también hay muchos proyectos locales muy buenos de educación indígena. Y de ahí tenemos que aprender y tenemos que desarrollar en la sociedad en su conjunto una transformación hacia una visión pluricultural y plurilingüe, para justamente desarrollar una sociedad más justa en lo social y en lo económico y más diversificada en términos positivos en lo cultural y lo lingüístico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tenemos realmente tiempo para entablar este diálogo que seguramente surgirá a partir de esta exposición tan ilustrativa. Tienen ahí algunas, nos están circulando unas tarjetitas para que todos aquellos que estén interesados en hacer alguna pregunta o un comentario al doctor pueda hacérselas llegar. No sé si ya están por ahí las tarjetitas. De hecho, ya aquí nos adelantaron una para que el doctor vaya. Okay. A ver, el doctor propone y realmente es más enriquecedor y menos formal, ¿verdad? Pues plantear las preguntas directamente. Tenemos tiempo. Entonces, quizá pensar en 3, 4 intervenciones. Hablen fuerte, así los entendemos todos, ¿no? Porque y se podría hacer de manera directa. Cualquier maestro que no pueda hablar a 350 personas, pues no es buen maestro o maestra. A ver, allá atrás. Bueno, vamos a darle de todos modos lectura a las tarjetas que no han llegado, que se van a uno a hacerlo. Pero después también permitamos redes sociales para que no sea esto una barrera. Queda claro el lenguaje antropológico generalizante. Sin embargo, más que documentar lo que sucede en maestros y alumnos, habría que cuestionarse qué hay detrás de ello para enfrentar los procesos de evolución de la lengua escrita. Bueno, pues yo he hecho eso. No les he mostrado los estudios con datos que hemos hecho. Yo he estado en un montón de presentaciones aquí, muy buenas con datos. Eso es importante. Yo creo que hay que demostrar las cosas. Y no ir por encima, porque podemos estar equivocados y porque los datos bien usados tienen una enorme fuerza argumentativa, ¿no? Entonces hay que ver lo que está detrás de ellos, veamos todo lo que está detrás de ellos, pero primero también tenemos que estudiar el que pasa de forma más fina que algunas expresiones ideológicas, ¿no? Si decimos que todo está mal, que todo es imperialismo, pues no vamos a avanzar. Esa es mi posición, ¿no? Yo sigo siendo marxista, ¿no? Que tenemos que estudiar detalladamente, de forma fina, cómo son las cosas para proponer mejoras. Yo escribí hace un mes, un poco más en la jornada, un pequeño artículo sobre la evaluación del medio indígena, con todo el debate que hay actualmente sobre naciones. Estoy de acuerdo con los maestros de la CENTE que es una imposición y todo eso, pero eso no quita que la evaluación es algo positivo siempre y cuando se hace de manera legítima, con la participación, incluso con la iniciativa de maestras y maestros. Y eso lo hacemos en Michoacán, en las escuelas públicas. Los mismos maestros desarrollan pruebas, las aplican, las califican para aprender cómo aprenden sus alumnos, porque el gran déficit que tenemos, que ahí en eso nos ayuda la investigación, es que no sabemos en todos los niveles de educación, las maestras y los maestros no sabemos suficientemente bien cómo son los procesos de aprendizaje para poder intervenir y poder ayudar mejor que hasta ahora, y mejor que diciendo nomás pues los alumnos ya la universidad no saben leer. Eso no es cierto. O sea, tienen dificultades para leer el discurso académico. Vayamos con cuidado, estudiemos cómo es para irlo mejorando. No es contradictorio que aprendamos en las escuelas privadas, dado que en ellas se aprende y fundamenta la segregación social. ¿Cómo puede ser construido el plurilingüismo?
Bueno, como estructura sí, contribuyen a una segregación social, pero en gran medida también por la deficiencia de la educación pública. En Europa, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, las escuelas privadas casi no juegan un rol importante, porque la educación pública es buena. Y porque la gente con dinero también manda mejor a sus niños a la escuela pública, porque es mejor que muchas escuelas privadas. Allá las escuelas privadas son para los ricos tontos, ¿no? Los niños que no la hacen en la escuela pública, que es mejor, los mandan al internado, que cuesta una millonada, para que un tontito rico lo vean, ¿no? Entonces eso, la segregación social sí se da en Latinoamérica, pero hay que combatirla, pero no necesariamente en contra de ellos. Hay muchos alumnos y muchos profesores que tienen conciencia de la situación de los países, no estoy hablando nada más de México, y que trabajan para ir cambiando ciertas cosas, pero también tienen métodos pedagógicos que si los podemos apropiarnos de ellos, ¿no? O sea, yo no veo absolutamente no tengo ningún problema ideológico, ¿no?, en ver cómo en las escuelas o en las clases del Museo Británico, que para mí la lingüística aplicada británica sigue siendo la mejor del mundo, pues aprendamos de ellos y lo apliquemos en nuestras escuelas. Ahí no tengo yo ningún problema. Hay que apropiarse las armas del enemigo, en su caso, si es que es el enemigo, como los apaches y los mapuches se apropiaron del caballo, y lo usaron como arma temible contra los españoles. Entonces, nada de tirarnos al suelo y decir que como hay segregación no podemos conocer y apropiarnos de lo que hay dentro. ¿Conoce la cantidad de programas de alfabetización en lenguas maternas minoritarias en México y en América Latina? La cantidad de grandes es un criterio obvio de apertura o la posible desaparición. Ahí sí que me... Bueno, la primera, no conozco la cantidad de programas, sé que hay una cantidad, conozco números en este momento, se pueden buscar. Entonces no entiendo muy bien. Y los programas de atención de lenguas maternas minoritarias en ellos son poquísimos los que realmente funcionan. Porque una cosa es lo que dice oficialmente la SEP y otra cosa es lo que ocurre en las escuelas. Y no es una maldad de la SEP, es una inercia, una resistencia, una mala comprensión de los mismos maestros indígenas que tienen toda esa ideología del monolingüismo metida en la cabeza. Entonces hay que trabajar contra eso, pero no con rollos académicos como el mío en este momento. Yo trabajo el 80% de mi tiempo y energía en las escuelas, con los maestros. Ellos se vuelven investigadores y hacen sus propios materiales y sus propios currículos y todo. Y es a través de los hechos que podemos mostrar a muchos más que las cosas pueden mostrar de otro modo. Entonces hay poco, no sé quién puso la pregunta, hay pocos programas realmente funcionando de atención de lengua indígena, desarrollo de contenidos curriculares en lengua indígena, pero esos pocos hay que apoyarlos, hay que ampliarlos. ¿Cómo se diseña una escuela de élite indígena? Qué buena propuesta. Está muy padre esa pregunta. Pues como el colegio de Tlatelolco, quizás, ¿no? Que se abrió ahí por el 1500, a ver dónde están los historiadores, a los pocos años de la colonia, y se cerró después de 40 años, porque se volvió peligroso, ¿no? Se volvió peligroso, pero los pueblos indígenas de élite, los de la aristocracia azteca y otros, pues aprendían demasiado, aprendían latín, aprendían español, aprendían los grupos de los blancos, aprendían a leer la Biblia, eso era peligrosísimo, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. Un programa en los años 70 hasta los 80 un programa de una licenciatura en neurolingüística para jóvenes dirigentes indígenas, que la promovió el CIESA Secrosicina bajo la dirección de Guillermo Bonfil, pues uno de los grandes antropólogos mexicanos. Yo estuve en una reunión donde algunos lo criticaron, ¿no? Pero ustedes, señor, aquí están más buscando caciques indígenas. Y él decía, sí es cierto, pero hubo un colegio indígena en los Estados Unidos y algunos egresados se volvieron los más fervientes revolucionarios de los movimientos indígenas. Pues, esperemos que así sea, ¿no? Entonces, pues, eso de la escuela indígena de élite, cuando hablamos de élite en este caso, en el fondo no se trata de una élite con derecho propio, una élite de conocimientos, una élite económica.
pero que obviamente que quiere su dinero bien para tener una educación de alto nivel. Entonces la escuela indígena ética, pues ahí sigue pensando cómo se ve, ¿no? Yo creo que todas las escuelas indígenas tienen que mejorar, pueden mejorar su nivel educativo y pueden ser mucho mejores de lo que están, incluyendo las universidades culturales. Bueno, ya para ir cerrando, profesora, para no dejarla con el brazo levantado, si directamente y de manera muy concreta nos hace su pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, felicidades por la ponencia que acaba de tener. ¿De qué manera podemos unir esfuerzos para darle una proyección sustentable en cuestión de la expresión oral indígena? Su servidor, lo único que tiene conocimiento es que a nivel nacional, solamente el municipio de Mezclalpan organiza un evento de oratoria en donde se toman en cuenta estas lenguas indígenas. Y desafortunadamente aquí en Puebla, su servidor ha intentado buscar apoyo para hacer concursos de oratoria en donde podamos explotar la fonética, la pronunciación y lo bello de las lenguas indígenas. Sin embargo, la respuesta que ha obtenido no es rentable y se opta por otras situaciones que en rubros económicos dejan más y tienen más publicidad. Mi propuesta es directa: ¿de qué manera podemos unir esfuerzos para que no solo sea Xaltocan, ubicado en el municipio de Mezclalpan, el único que celebra esto, en donde van hermanos de Yucatán, van hermanos de la Tarahumara, y desafortunadamente tiene un candado? Hay que ser campeón estatal de oratoria en lengua indígena, ahora sí que en las comunidades, para que usted pueda ir y presentar algo en lengua indígena. Yo quisiera hacerlo sin candados. ¿Quién me está preguntando a mí? ¿De dónde saco la lana para eso? No, no podemos unir esfuerzos, pero yo no le pido que usted saque de su bolsillo, pero seguramente con las conexiones que tiene y las relaciones que le han permitido acumular en estos años académicos, pudiéramos hacer algo. Creo que está muy vetado, ¿no? Que yo sepa es el único concurso nacional de oratoria. Bueno, yo le agradezco su buena opinión de mis finanzas. No son tan magníficas, pero en fin, no es un problema solamente de dinero, es un problema político, social, cultural. Se pueden organizar concursos con muy pocos recursos cuando la gente se junta y lo hace. Y hay muchos más concursos, le tengo que decir, también en lengua indígena, de premios nacionales. Hay un montón de concursos de distinta índole, por la CEP, por la CDI y por otras instituciones. Pero ojo, usted ya lo dijo, hay que ser campeón estatal. Yo tengo muchas dudas si los concursos en general, los concursos escolares, solamente tienen su lado positivo. También tiene su lado negativo, porque en algunas escuelas se entrena a un niño nomás y se descuida al resto, para que ese niño concurse cuando no es nada representativo de su escuela, ¿no? Entonces yo diría que para la preservación y el desarrollo y el fortalecimiento de las lenguas indígenas, más importante que los concursos, que pueden tener un valor importante, pueden tener una visibilidad de las lenguas indígenas, sería su uso cotidiano en las escuelas para efectos funcionales de identidad en lo cotidiano. Me acuerdo una vez, hace muchos años, llegué a Juchitán, que dicen que es la única ciudad indígena en México, y con un grupo zapoteco muy fuerte, con sus periódicos, sus altoparlantes, una presencia muy fuerte de zapoteco. Y fui a una escuela muy recomendada. Y dice, pues doctor, sí, pues me parece que ya me conocían. Y sacaron al niño para que declame unos 20 minutos en zapoteco. Después me metí al salón y no usaba la lengua indígena en el salón. Entonces yo dije, pues declamen menos y usen más la lengua indígena, porque esa es la función fundamental. Lo otro puede ser un show, ¿no? Y si no está vinculado al uso real de las lenguas, entonces se desvincula cada vez más y no tiene ningún sentido, incluso puede ser contraproducente. Entonces los concursos están bien siempre y cuando cumplan una función de motivación y una función también de fomentar la mayor igualdad social, y no el aislamiento de algunos pocos y dejando abandonado a los demás. Okay. Pues muchas gracias. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Yo agradezco infinitamente al doctor Jamil su participación, y por parte del comité organizador del Congreso, a la entrega de su reconocimiento.